Bienvenidos a la otra realidad. ¿Existen los fantasmas? Cualquier persona sensata y culta dirá que no, y se estará equivocando, porque hay una cantidad innumerable de testimonios que afirman lo contrario, y muchos de esos testimonios proceden precisamente de personas sensatas y cultas que hasta ese momento pensaban que lo de los fantasmas era una pura tontería. Podemos decir que se trata de alucinaciones, de percepciones delirantes, de sugestión, y eso sin duda serviría para explicar muchos de los casos, pero no todos. Además, en este último siglo, cuando han entrado en juego las máquinas fotográficas o de cine o de vídeo, resulta que aun no siendo muy proclives a la sugestión, también ellas captan en ocasiones la imagen de eso que llamamos fantasmas. La cuestión no es si existen o no, puesto que hay que dar crédito a muchos de esos testimonios, sino ¿qué son los fantasmas? ¿Son espíritus que vienen del otro mundo a reclamar algo de los vivos, aunque sea simplemente atención? ¿Son una especie de cáscara vacía, un residuo de energía que queda en la casa donde esa persona vivió? ¿Son algo que nosotros mismos fabricamos, que nuestro inconsciente, aglutinando de alguna manera energía, crea, individualiza en una imagen, en un espectro? No lo sé, pero espero que después del coloquio, aunque no demos respuesta tajante a esas preguntas, al menos sepamos un poco más respecto a los fantasmas, porque nuestros invitados han dedicado mucho tiempo de su vida a investigar ese tema. Y quién sabe, a lo mejor al final del programa alguno de ustedes vuelve la vista disimuladamente hacia atrás, pensando que quizá tenga una visita que no esperaba. Fantasmas ha habido siempre, o al menos personas que afirmaron y afirman haberlos visto. Algunos son tan clásicos y respetables como el que figura en el Antiguo Testamento, en el libro primero de Samuel. En el relato bíblico, el rey Saúl, inquieto por la próxima batalla contra el ejército de los filisteos, acude a la hechicera de Endor para que invoque al espíritu de Samuel y le diga lo que va a suceder. Al conjuro de la nigromante y ante el espanto de todos los presentes, el espectro de Samuel se presentó, anunciando de paso que el rey Saúl sería derrotado, como así sucedió. Esa parece ser la actitud favorita de los fantasmas antiguos, anunciar desgracias. Porque entre los casos célebres de esa época se cuenta también el de Marco Junio Bruto, bien conocido por su participación en el asesinato de César, que recibió la visita de un ente fantasmal avisándole que iba a ser derrotado y muerto en Filipos. Ese tipo de visitas desagradables abundan en los relatos de fantasmas, aunque por lo común referidas a personas que acaban de fallecer y se presentan ante los vivos para dar cuenta de su muerte, reclamar el cumplimiento de alguna promesa o simplemente para aterrorizar a quien en vida le jugó una mala pasada. Como Mariamne, que se apareció ante su esposo Herodes el Grande, que la había hecho asesinar.
Sin dudar de la realidad de buena parte de los testimonios, lo cierto es que hay mucho de romanticismo en los relatos de seres espectrales. Por eso no es extraño que los ambientes sugestivos resulten más propicios para las apariciones de fantasmas y numerosos casos se relacionen con ruinas o castillos entre cuyos muros se vivieron acontecimientos dramáticos o sangrientos. En esa línea no faltan apariciones de personajes ilustres. El más famoso quizás sea la reina Isabel I de Inglaterra, cuyo fantasma ha sido visto recorriendo las estancias del Palacio de Richmond, donde murió en 1603 por numerosos testigos. Pero ¿qué ambiente más propicio para la aparición de fantasmas que los salones donde durante el siglo pasado se celebraban sesiones de espiritismo? Además, por entonces ya existían las cámaras fotográficas, aunque la verdad se abusó de ellas para fabricar falsos fantasmas como estos que estamos viendo. Sin embargo, no todos eran falsos. Este que tienen ahora en su pantalla es casi con toda seguridad auténtico. Se trata del fantasma de Katy King, un espíritu que se materializaba durante las sesiones de la medium Florence Cock, una de las más célebres de Inglaterra, la primera que consiguió materializar un cuerpo humano completo a la luz de entonces, la de gas. Lo que hace de este caso uno de los más interesantes en la historia del espiritismo es que las sesiones de las que proceden estas fotografías se celebraban bajo el control de Sir William Crookes, uno de los científicos ingleses más prestigiosos, que recibió el Premio Nobel de Química en 1907. Lo lógico es pensar que la medium Florence Cock y el fantasma de Katy King eran la misma persona, sobre todo si se tiene en cuenta el parecido entre ambas, pero el propio científico certificó que no era así. Aunque parecidas, tenía notables diferencias y además él tuvo la oportunidad de verlas juntas durante una de las sesiones. Así pues, y mientras no se demuestre lo contrario, estas fotografías del fantasma de Katy King podemos considerarlas como auténticas. Entre ellas hay incluso dos en las que William Crookes aparece junto al espíritu materializado. Da la impresión de que los fantasmas están en cualquier sitio menos en los cementerios, junto a los restos de lo que fue su soporte físico, y andan errantes por los pasillos de viejas mansiones o acuden a las sesiones de espiritismo cuando se les llama. Fotografiarlos no es fácil, pero aún así no han faltado ocasiones en las que aparentemente por casualidad fueron captados por el objetivo y otras en las que ellos parecían interesados en que su imagen quedara recogida en la película sensible.